Hola, Reddit. Estaba sentado en mi garaje, con una bebida fría y mi perro, escuchando el mensaje de voz número 6 de mi exprometida, Courtney. Cada uno es más enojado que el anterior. Las amenazas se están volviendo creativas ahora. Algo sobre que los abogados de su padre me harán la vida imposible. Algo sobre cómo me arrepentiré de esto para siempre. Buena suerte con eso, cariño. Tenía una botella de aceite para cebo de peces en el estante, junto a la hielera. Porque mi perro se vuelve absolutamente loco por cualquier cosa que huela a atún. Es genial para usarlo como premio de entrenamiento, pero terrible para todo lo demás. Esa cosa huele como un muelle durante la marea baja. Toda esta situación detonó hace unos 10 meses, y todavía me sorprende, en cierto modo, lo rápido que pueden colapsar 2 años. Cuando alguien finalmente te muestra quién ha sido todo el tiempo. El lunes por la noche. Yo estaba revisando facturas de repuestos para un cambio de motor LS personalizado que nos iba a llegar. Cuando me llamó mi abogada. Ella maneja todos mis contratos comerciales. Es astuta, eficiente, cobra por minuto, y se gana cada centavo. El acuerdo prenupcial está listo. Es el paquete de protección estándar. Los activos de tu empresa, la casa, y las inversiones previas al matrimonio. Es limpio y justo. Exactamente todo lo que discutimos. Un poco de contexto. Yo, 37, hombre, y Courtney, 29, mujer, llevábamos comprometidos unos 8 meses en ese momento. Estuvimos juntos 2 años en total. Ella se mudó a mi casa después de que terminó su contrato de alquiler. Porque tenía sentido en ese momento. Estábamos construyendo algo juntos. O al menos, eso creía yo. El lugar al que se mudó no era una casa básica para principiantes. Soy dueño de Apex Performance. Hacemos construcciones automotrices personalizadas, mejoras de rendimiento, y restauración. Empecé el negocio hace 13 años, con una tarjeta de crédito al límite. Un espacio alquilado en el taller de otra persona, y esa hambre típica de un tipo sin dinero. Los primeros 2 años dormí en un catre en la parte de atrás, me duchaba en el gimnasio. Y comía burritos de gasolinera, porque los clientes pagaban a 60 días. Pero el alquiler se vencía ya. Ahora, la empresa está valorada en alrededor de $1,8 millones. Tengo 8 técnicos a tiempo completo, y 2 ubicaciones, el taller principal. Más el edificio de pintura y carrocería que agregué hace 3 años. Tengo equipos que valen más que las casas de la mayoría de las personas, además de mi propio hogar. Una casa tipo rancho, de 3 habitaciones, que compré en una subasta hace 7 años. Y en la que pasé 2 años trabajando en las noches y fines de semana para hacerla habitable. Hice trabajos de cimientos, electricidad, plomería, y el techo. Hice aproximadamente el 60% del trabajo yo mismo. Además de las inversiones que he estado acumulando, desde que descubrí que el interés compuesto es, básicamente, dinero gratis, si eres lo suficientemente paciente. Mi viejo me enseñó los cálculos cuando yo tenía 19 años, sentados en la mesa de la cocina. Con una calculadora y un bloc de notas legal amarillo. Cada dólar que guardes ahora, valdrá $5 cuando tengas 60 años. Empieza temprano. O no empieces nunca. Él murió hace 3 años, pero todavía escucho su voz. Cada vez que muevo dinero a la cuenta de corretaje. Yo empecé temprano. El acuerdo prenupcial era algo de manual. Mi negocio sigue siendo mío. La casa sigue siendo mía. Sus bienes siguen siendo suyos. Su plan de jubilación de su trabajo en marketing, sus ahorros. Y el Audi que sus padres le ayudaron a comprar. Si nos divorciábamos, ella recibiría una manutención razonable. Basada en el tiempo que hubiéramos estado realmente casados. Un trato justo. El tipo de trato que cualquier abogado competente te diría que es protección básica de bienes. De hecho, mi abogada me había mirado raro.
Cuando le dije que llevábamos 8 meses comprometidos sin haber hecho los papeles. Tienes suerte de que ella aún no haya investigado cuánto vales. Gracias. La traeré mañana para que lo revisemos. Esa noche preparé la cena. Hice filetes a la parrilla, sus favoritos, término medio, mantequilla de ajo, verduras asadas. Todo completo. Mantuve las cosas tranquilas y relajadas. Imaginé que tendríamos una conversación rápida, que ella echaría un vistazo al documento. Tal vez preguntaría sobre un par de cláusulas, firmaría, y seguiríamos adelante. Algo simple. Courtney, mi abogada, terminó el acuerdo prenupcial. Podemos revisarlo mañana, y firmarlo. Ella levantó la vista de su teléfono. Hace un año, lo habría dejado a un lado, y habría preguntado qué pasaba. Ahora, hizo ese gesto con las cejas, donde ya está ofendida, incluso antes de procesar lo que dije. ¿Acuerdo prenupcial? Pensé que ya habíamos superado eso. Habíamos hablado de ello brevemente, cuando nos comprometimos. Le mencioné que querría uno, dada la situación de mi negocio. Ella había hecho algún comentario sobre la confianza, y sobre cómo los acuerdos prenupciales eran. Básicamente, planear el fracaso. Pensé que volveríamos a tocar el tema, una vez que pasara la emoción inicial del compromiso. Imaginé que las personas razonables discuten estas cosas como adultos. Ella, en cambio, pensó que volver a tocar el tema significaba que yo, eventualmente, cedería. Como aparentemente siempre lo hacía. Lo discutimos. Nunca dije que lo omitiríamos. Mi negocio necesita protección. Es una planificación. ¿Inteligente? Su rostro cambió. No parecía confundida, sino molesta. Como si le hubiera pedido que sacara la basura, justo durante su programa favorito. Como si mis 13 años de trabajo fueran un inconveniente para su noche. No voy a firmar nada que me perjudique si nos divorciamos. Eso no es lo que hace el documento. Protege lo que cada uno aportó al matrimonio. Deberías leerlo realmente. Antes de... No necesito leerlo. No voy a firmar. Primera señal de alerta. Cuando alguien ni siquiera quiere mirar el documento, es porque no está interesado en lo justo. Están interesados en obtener el máximo. Ya hicieron los cálculos en su cabeza. La mitad de 1,8 millones es mucho mejor que cualquier cosa que ellos mismos pudieran construir. Pero me mantuve calmado. Courtney, esto no es negociable. No me casaré sin una protección de bienes. Ella se rió. No fue la risa de la que me enamoré, en la barbacoa de aquel amigo en común hace 2 años. Fue el tipo de risa que dice, que eres la persona más tonta de la habitación. ¿Protección de bienes contra mí? Eso es realmente insultante, Cla. Son negocios. Nada personal. El matrimonio es personal. Dios, a veces eres tan transaccional. Se puso de pie, con las manos en las caderas. Esa pose que hace, cuando cree que ya ha ganado. La había visto 100 veces en 2 años. En discusiones sobre dónde comer, sobre si su madre podía extender su visita otra semana. O sobre si realmente necesitábamos pasar otro fin de semana con mis amigos en lugar de los suyos. Por lo general, yo cedía en las cosas pequeñas, solo para mantener la paz. Pero esto, no era una cosa pequeña. Este es el trato, dijo ella, con una voz llena de esa energía de, siempre me salgo con la mía. O te casas conmigo tal como soy, o no nos casamos en absoluto. Sin acuerdo prenupcial. Sin contratos, sin abogados, solo nosotros. ¿Lo tomas, o lo dejas? El ultimátum quedó flotando en el aire. Fueron 2 años juntos, 8 meses comprometidos, $30,000 en depósitos para la boda. Y ella me estaba mostrando, exactamente, quién había sido todo este tiempo. No era la mujer que se reía de mis bromas. O que me traía café cuando yo trabajaba hasta tarde haciendo presupuestos.
Era la mujer que creía que el trabajo de toda mi vida debía convertirse automáticamente en la mitad suyo, en el momento en que dijera sí, acepto. Está bien, dije. Ella sonrió. Con esa pequeña sonrisa triunfante que pone, cuando cree que ha ganado. Bien. Me alegra que finalmente. No. Está bien, en el sentido de que no nos casamos en absoluto. La sonrisa se le borró tan rápido, que pensarías que se la quité de una bofetada. ¿Qué? Me diste dos opciones. Y yo, estoy eligiendo la segunda. No vas a cancelar nuestra boda por un estúpido contrato. No la estoy cancelando por un contrato. La estoy cancelando. Porque me acabas de decir que crees que el matrimonio significa acceso automático a todo lo que construí. Antes de conocerte. Eso no es una sociedad, Courtney. Eso, es una adquisición empresarial. Ella se me quedó mirando. Por un segundo, algo real cruzó por su rostro. Pérdida, o tal vez miedo. Luego, levantó sus muros defensivos. ¿Lágrimas o enojo? ¿Redoblar la apuesta, o retirarse? ¿Hablas en serio? Completamente. Bien. Consúltalo con la almohada. Ya entrarás en razón. Se fue al piso de arriba. La puerta se cerró de golpe, con tanta fuerza, que torció un cuadro en el pasillo. La escuché caminar de un lado a otro, y luego, oí su voz apagada hablando por teléfono con alguien. Probablemente con su hermana. Estaba elaborando su versión de la historia. Pobre Courtney. Comprometida con un monstruo, al que le importa más el dinero que el amor. No lo consulté con la almohada. No lo necesitaba. Llamé a mi abogada a las 9:12 de la noche. Ella contestó al segundo tono. Soy Cla. Detén la redacción del acuerdo prenupcial. El compromiso se cancela. Hubo una pausa. Cla. ¿Estás seguro? La gente se pone emocional con los acuerdos prenupciales. Tal vez deberías darle tiempo para. Ella se rió del acuerdo. Me dio un ultimátum. Así que, tomaré la puerta número 2. Una pausa más larga. Entendido. El archivo está cerrado. Llámame si algo cambia. Nada iba a cambiar. La siguiente llamada fue a la organizadora de bodas. Faltaban 7 semanas. Ya habíamos gastado $30,000. Un hecho que a Courtney nunca pareció preocuparle, ya que era yo quien firmaba los cheques. Habla Cla. Necesito cancelar la boda. Absolutamente todo. Oh. Dios mío. La boda es en 7 semanas. Ayer mismo terminamos el plano de los asientos. El servicio de catering necesita las cifras finales para este viernes. El compromiso se canceló. Cancela todos los proveedores, todos los arreglos. Todo. Envíame el desglose de los cargos por cancelación. Esto será costoso. Los cargos por cancelación, los depósitos no reembolsables. Los lugares con políticas estrictas. Probablemente sean unos 24, tal vez 25. $000 en total. Quizás más. Dependiendo de cómo lo maneje la granja. Ellos tienen una cláusula de 30 días. $24,000. Ese número debería haberme enfermado. Pero en cambio, se sintió como la póliza de seguro más barata, que jamás compraría. Haz los cálculos. ¿La mitad de 1,8 millones, contra 24,000? Ni siquiera se acerca. Hazlo. Cancela todo. ¿Qué pasa con Courtney? ¿No debería ella estar involucrada en? Courtney tomó su decisión. Yo estoy tomando la mía. Pasé las siguientes 3 horas, derribando sistemáticamente 6 meses de planificación. En cada llamada, repetía el mismo guión. Habla Cla.
La boda del 12 de julio está cancelada. Por favor. Confirmen los cargos de cancelación por escrito. El fotógrafo, $1,800 de depósito, perdidos. Ella nos dijo que parecíamos una pareja muy feliz, en la sesión de fotos del compromiso. El servicio de catering, $500 por costillas de primera, servicio de bebidas premium. Y una estación de mini hamburguesas de medianoche. Courtney había insistido en que nuestros invitados merecían lo mejor. Es gracioso lo generosa que puede ser la gente, con dinero que no es suyo. El lugar de la recepción fue el golpe más duro. Fueron $12,000 por una granja renovada, a 40 minutos de la ciudad. Courtney, literalmente, había llorado cuando la vio. Dijo que era todo lo que había soñado, desde que era una niña. Yo había firmado el cheque sin pensar, porque quería darle ese sueño. Ahora, solo era una línea de gasto, en una hoja de cálculo. Para la 1 de la madrugada, ya tenía una hoja de cálculo. Eran $24,847 en costos hundidos. Estaban desglosados por proveedor, política de cancelación, cantidad perdida. Y la marca de tiempo del correo electrónico de confirmación. Guardé el archivo como lección barata, XLSX, porque, a veces, simplemente tienes que reírte. El martes por la mañana, Courtney bajó las escaleras completamente maquillada. Y usando ese vestido de verano que ella sabe que me gusta. Toda una producción. Buenos días, bebé. Hice café. Yo estaba en la mesa de la cocina, confirmando las cancelaciones. 3 proveedores habían enviado mensajes de seguimiento, preguntando ¿estás seguro? Durante la noche. Courtney, tenemos que hablar. Si esto es por lo de anoche, te perdono. Se sirvió café como si nada hubiera pasado. Lo del acuerdo prenupcial fue doloroso. Pero lo he pensado. Podemos superar esto. No necesitamos dejar que algo como esto arruine lo que tenemos. Ella me perdonaba por querer proteger 13 años de trabajo. Un clásico. No hay nada que superar. La boda está cancelada. Ella se congeló. Con la taza de café a medio levantar. ¿Qué quieres decir con que está cancelada? Pasé la noche de ayer llamando a cada proveedor. El lugar, el catering, las flores, la banda. El fotógrafo, el transporte. Todo. Está hecho. No puedes cancelar nuestra boda sin preguntarme. Tú me diste un ultimátum. Yo te di la respuesta. No me refería a cancelar la boda, me refería a que dejaras de lado el acuerdo prenupcial. Eso no fue lo que dijiste, Courtney. Dijiste que me casara contigo tal como eres. O que no nos casáramos. Yo elegí no casarnos. Esas fueron las únicas opciones que me diste. Su rostro pasó por un ciclo de confusión, ira, y algo parecido al pánico, en unos 3 segundos. El café se derramó por la encimera. Esto es una locura. ¿Estás tirando por la borda toda nuestra relación por dinero? Me estoy protegiendo de alguien que cree tener derecho a la mitad de todo lo que construí. Antes de que ella existiera en mi vida. Hay una gran diferencia. Eso es lo que significa el matrimonio. Compartirlo todo. Lo que es tuyo es mío. No. El matrimonio significa construir juntos. A partir de este momento. No significa que obtengas acciones en 13 años de un trabajo. En el que no tuviste nada que ver. Tú no construiste Apex Performance. No pasaste 2 años viviendo en una zona de construcción. Renovando esta casa. No comiste fideos ramen durante 2 años. Para poder pagar la nómina de los empleados. Yo te apoyé emocionalmente. Me apoyaste emocionalmente durante 2 años, no 13. Y el apoyo emocional. No viene con opciones sobre acciones de la empresa. Empezó a llorar. Lágrimas reales corrían por su rostro, arruinando ese cuidadoso maquillaje.
Era el tipo de lágrimas que, por lo general, le conseguían todo lo que quería. Pero esta vez, no me moví. ¿A dónde se supone que voy a ir? Ahora estaba sollozando. Esta es mi casa, también. No puedes simplemente echarme a la calle. Esta es mi casa. Courtney. Lo ha sido durante 7 años. Tu nombre no está en ningún papel. ¿Puedes quedarte hasta el fin de semana? Para hacer tus arreglos. Es más tiempo de aviso del que dan la mayoría de los arrendadores. Subió furiosa las escaleras. Portazo número 2, incluso más fuerte que el primero. La escuché al teléfono en cuestión de minutos, llorando, y quejándose con su hermana, con su madre. O con alguien, sobre lo frío, desalmado, e irracional que yo estaba siendo. Sobre cómo me había dado 2 años de su vida. Yo tenía una cita a las 9 de la mañana con un cliente, sobre la construcción de un Camaro del 69. Y no iba a llegar tarde. Los siguientes días me atacó con todo. La ley del hielo, suspiros hostiles, y el anillo de compromiso dejado en el mostrador como cebo. Para luego llevárselo, y luego volverlo a dejar. Su mejor amiga, Erin, apareció con un discurso ensayado sobre la inteligencia emocional. Y sobre apoyarla en el punto donde ella se encuentra. La escuché durante 10 minutos, le mostré la puerta, y volví al trabajo. El jueves por la noche intentó seducirme. Bajó en lencería, hablando de cómo el estrés hace que la gente diga cosas que no siente. Y de cómo podíamos superar esto juntos. La respuesta sigue siendo no, Courtney. Ella seguía esperando a que yo me quebrara. Así era como siempre había funcionado antes. Yo me mantenía firme en algo menor, ella hacía la vida lo suficientemente incómoda. Y eventualmente yo cedía, solo para restaurar la paz. Pero esta vez, fui al gimnasio a las 5:12 de la noche, preparé mis propias comidas. Me puse al día con las series que ella había vetado durante 2 años. Dormí en la habitación de invitados, y, de hecho, dormí mejor de lo que lo había hecho en meses. Es gracioso lo que pasa, cuando dejas de caminar sobre cáscaras de huevo. El domingo por la mañana se fue temprano, dijo que iba a su última prueba de vestido. Con su hermana Allison y algunas amigas que habían volado desde Denver. Un gran día. La última prueba antes de que los arreglos fueran definitivos. Yo sabía que la cita había sido cancelada, junto con todo lo demás. Ocurrió el miércoles por la mañana, a las 8:47 de la mañana, según mi hoja de cálculo de cancelaciones. La boutique nupcial me lo había confirmado por correo electrónico, a las 9:12 de la noche. Yo no mencioné nada. Algunas lecciones necesitan golpear duro. El domingo por la noche, yo estaba en el sofá viendo el partido. Realmente disfrutando de la tranquilidad por primera vez en semanas, cuando mi teléfono se iluminó. Era la hermana de Courtney, Allison. ¿Qué es? ¿Qué te pasa? Allison, la hermana mayor que había pasado 2 años mirándome. Como si yo fuera algo que había raspado de su zapato. Alguien que no era lo suficientemente exitoso, a pesar del negocio rentable. Alguien que no era lo suficientemente refinado, a pesar de todo lo que había construido. Alguien que no tenía el pedigrí adecuado para la familia. Courtney podría haberlo hecho mejor, según Allison. Mejor, significaba más rico, y con mejores conexiones. Allison, ¿en qué te puedo ayudar? Courtney se presentó hoy a su prueba de vestido, y la tienda estaba oscura, cerrada. En pleno domingo. Se quedó allí parada durante 20 minutos. Antes de que alguien finalmente contestara al teléfono. Y le dijera que la cita había sido cancelada hace días. ¿Está absolutamente histérica en este momento? La boda está cancelada, Allison. Se lo dije a Courtney el martes por la mañana, hace 5 días. No puedes simplemente cancelar la boda de alguien. Cancelé mi boda, ¿qué es lo que hice? ¿Tienes idea de lo humillante que fue esto para ella? ¿Quedarse parada afuera de esa tienda de novias como una idiota?
Sus amigas volaron desde Denver. Megan y Caitlin pidieron tiempo libre en el trabajo. Y gastaron dinero en vuelos específicamente para esto. Su madre estaba allí. Con su mejor vestido. Todas la vieron desmoronarse en un estacionamiento. Mientras los extraños pasaban caminando. Casi me sentí mal por eso. Casi. Pero luego, recordé cómo ella se rió del acuerdo prenupcial. Como si yo fuera un niño pidiendo dulces antes de la cena. Como si mis preocupaciones fueran divertidas. Courtney sabía que la boda estaba cancelada. Si decidió no creerme, eso es problema suyo. Ella pensó que estabas bromeando. Pensó que te calmarías y entrarías en razón. Como siempre lo haces. Yo no lanzo faroles, Allison. Nunca lo he hecho. Cuando digo algo, lo digo en serio. ¿La estás destruyendo por un pedazo de papel? ¿Por dinero? ¿Eso es lo que te importa? Estoy protegiendo 13 años de trabajo, de alguien que cree que el solo hecho de aparecer le da derecho a la mitad de todo. El pedazo de papel fue solo la forma en que descubrí con quién estaba tratando realmente. Allison se descargó conmigo, me insultó con todos los nombres posibles, y luego colgó. Aproximadamente una hora después, Courtney volvió a casa. El rímel le corría por la cara en ríos negros. Tenía los ojos hinchados. Ese vestido de $500, por el que había llorado la primera vez que se lo probó. Del que me había mostrado fotos, y que le emocionaba tanto ver en su forma final. Ahora nunca existiría. Solo era un depósito perdido, ante la política de cancelación de una boutique de novias. Se quedó en la puerta, mirándome como si yo hubiera quemado personalmente todo lo que ella amaba. La tienda estaba cerrada. No había nadie allí. El gerente finalmente salió de la parte de atrás. Y me dijo que todo se había cancelado hace una semana. Quedé como una completa idiota frente a todos. Frente a mi madre. Frente a mis amigas. Te dije que la boda estaba cancelada, Courtney. Pensé que estabas siendo dramático. Pensé que te darías cuenta de lo que estabas tirando a la basura. Y que volverías arrastrándote. Me di cuenta. Y es exactamente por eso que no nos vamos a casar. Se derrumbó en el sofá, como si alguien le hubiera cortado los hilos. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste humillarme de esta manera? Yo no te hice nada. No te obligué a ignorar lo que te dije. No te obligué a presentarte a una cita que ya no existía. Tú te hiciste eso a ti misma. Al negarte a creer que yo hablaba en serio. Tenía miedo. ¿De acuerdo? Pensé que el acuerdo prenupcial significaba que realmente no me amabas. Que ya estabas planeando nuestro fracaso. El acuerdo prenupcial también te protegía a ti. Courtney. Te garantizaba apoyo si nos divorciábamos. Una pensión alimenticia. Basada en la duración del matrimonio. Eso es más de lo que recibe la mayoría de la gente. Pero no la mitad de tu negocio. No la mitad de tu casa. Ahí estaba. Por fin, era honesta. No. No la mitad de las cosas que no ayudaste a construir. Eso nunca estuvo sobre la mesa. Entonces, ¿se suponía que debía simplemente confiar en ti? Confiar en que me cuidarías. El acuerdo prenupcial. Era la forma en que te iba a cuidar. Con términos claros. Con garantías legales. Una protección para ambos. Pero tú no querías protección. Tú querías ser la dueña. Ella no tuvo una respuesta para eso. Solo se quedó sentada allí, llorando, mientras yo terminaba de ver el partido. Martes por la tarde. Los padres de Courtney aparecieron con un camión de mudanzas alquilado de Uaul. Su padre salió de su BMW primero. Llevaba una costosa camisa de golf, y un bronceado de club de campo. Tenía el aspecto de un hombre que cree que el dinero lo hace intimidante. Con el pecho inflado,
y la mirada dura. Todo un espectáculo. Dinero de familia antigua, propiedades de inversión. Y una empresa de consultoría con su nombre en el membrete. El tipo de dinero que ha existido el tiempo suficiente como para hacerles creer que realmente se lo han ganado. Cla, tenemos que hablar. ¿Qué tienes en mente? Estás cometiendo un gran error. Courtney es una buena mujer. No encontrarás a nadie mejor. Puede que sea una buena mujer para alguien, pero simplemente, no para mí. Estás tirando a la basura algo especial por avaricia, por dinero. Estoy protegiendo lo que pasé 13 años construyendo, de alguien que cree que merece la mitad. Solo por aparecer. Eso no es avaricia. Eso es sentido común. Él apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a que la gente se mantuviera firme ante él. Venía del tipo de círculos donde el dinero significaba autoridad, donde tener más significaba tener la razón. Yo he lidiado con clientes difíciles, inspectores irracionales y proveedores que intentaron renegociar después de firmar contratos. Así que, un consultor jubilado con mocasines italianos, no me iba a intimidar. Te arrepentirás de esto, dijo él, acercándose como si su tamaño debiera intimidarme. Tal vez, pero lo dudo. La madre de Courtney estaba llorando, siempre rápida para las lágrimas. Y rápida para intentar generar culpa. Por favor, Cla, reconsidéralo. Ella te ama mucho. Esto la está destruyendo. Señora, las personas que tienen miedo no se ríen de peticiones razonables. Ni dan ultimátums. Se comunican. Encuentran un punto medio. No dicen, cásate conmigo tal como soy. O no nos casamos, y esperan que la otra persona simplemente se rinda. Eso la hizo callar. Ella lo sabía. En algún nivel, sabía que su hija había ido demasiado lejos. Cargaron las cosas de Courtney en el camión de mudanzas durante las siguientes 4 horas. Yo me mantuve apartado en su mayor parte, revisé correos electrónicos en mi oficina. Y atendí algunas llamadas de trabajo. En un momento dado, Courtney volvió a desaparecer en el interior de la casa, por unos minutos. Mientras sus padres reorganizaban unas cajas en el camión. Yo no le pregunté nada. Solo estaba tratando de que salieran de mi casa. Sin que aquello se convirtiera en una escena más grande de lo que ya era. Se llevaron su ropa, que llenaba 3 armarios, algunas prendas todavía con las etiquetas puestas. Y sus libros. En su mayoría títulos de autoayuda sobre cómo manifestar la abundancia y la energía femenina. Que en realidad, nunca la vi leer. En un instante, su padre chocó accidentalmente conmigo en el pasillo. Dándome un empujón con el hombro, como si estuviéramos en el vestuario de una escuela secundaria. Yo solo lo miré fijamente, hasta que se alejó. Su madre seguía llorando, y me preguntaba si yo quería alguna foto de nosotros. Como si yo quisiera llevarme recuerdos de este desastre. Antes de que se fueran, Courtney intentó una última jugada. Me encontró en la oficina de mi casa, con el rímel ya corrido de nuevo. Cla, firmaré el acuerdo prenupcial. Lo que quieras. Bajo cualquier término. Solo pospongamos la boda unos meses, y empecemos de nuevo. Por favor. No, Courtney. ¿Por qué no? Estoy accediendo a lo que querías. Te estoy dando, exactamente, lo que pediste. Porque solo quieres firmar ahora, que lo has perdido todo. Tu primer instinto fue reírte de mí. Y exigir la mitad del trabajo de mi vida. Eso me dice quién eres realmente, en el fondo. Y cuando la situación realmente importaba. La gente comete errores. Yo estaba estresada por la boda. La planificación era abrumadora. Y no estaba pensando con claridad. La gente estresada no se ríe de las preocupaciones de su pareja. Courtney. La gente que se cree con derechos, sí lo hace. Me mostraste, exactamente, quién eres.
Ella se fue llorando. Sus padres me lanzaron miradas, que probablemente debieron hacerme sentir culpable. Su padre murmuró algo sobre abogados, y sobre cómo no había terminado con esto. Mientras caminaba hacia el camión. Vi a Luaul salir de la entrada de mi casa, y no sentí nada más que alivio. Esa noche, dormí 9 horas seguidas. Sin ansiedad, sin preguntarme si ella estaba enojada por algo. Sin tener que caminar sobre cáscaras de huevo, solo paz. A la mañana siguiente, no dejaba de percibir un ligero olor desagradable. Que no pertenecía a mi casa. No era tan malo como el de un animal muerto, solo se sentía mal. Era como si algo aceitoso y con olor a pescado hubiera sido untado en algún lugar donde no debía estar. Me tomó 2 días encontrarlo. Dentro del armario de la habitación, el mismo que ella acababa de vaciar. Había restregado aceite de cebo para peces, a lo largo de la pared trasera, y debajo del zócalo. El mismo líquido que yo guardaba en el garaje. La misma botella por la que mi perro pierde la cabeza. Tuve que fregar la pared con desengrasante industrial, y volver a pintar todo el armario. Me tomó una tarde entera, y unos $40 en suministros. Lo que lo hizo casi divertido, fue darme cuenta de que debió haber empacado justo después. Porque, hiciera lo que hiciera, el olor no se limitaba solo a mi casa. Un par de sus portatrajes que había dejado atrás por las prisas. Cosas por las que le dijo a su padre que regresaría, apestaban. El aceite había manchado las bolsas, mientras todavía estaban colgadas allí. Ella había contaminado su propia ropa. Al hacer un sabotaje de escuela secundaria en su camino hacia la salida. Un par de días después, me llamó furiosa. Diciendo que la mitad de su guardarropa de trabajo olía asqueroso. Y preguntándome qué había hecho yo. Le dije que no había tocado sus cosas. Que si su ropa olía a pescado. Probablemente tenía algo que ver con la bromita que hizo en mi armario, el día de la mudanza. Tal vez la próxima vez, no deba hacer su equipaje justo después de jugar a la banda la aficionada. Ella colgó. Hubo 2 semanas de tranquilidad. Pensé que el drama había terminado. Courtney se había ido. La boda estaba muerta. Yo había asumido mis pérdidas, y seguido adelante. Empecé a pensar en remodelar finalmente el baño principal. Ya que no tenía que preocuparme más por sus opiniones sobre los colores de los azulejos. Entonces, el departamento de fraudes de mi banco llamó, y destapó todo. Señor. Le hablamos de la seguridad del First Regional. Necesitamos discutir cierta actividad inusual en sus cuentas. El estómago me dio un vuelco. ¿Qué tipo de actividad? Alguien intentó agregar un usuario autorizado a su cuenta corriente comercial. Hace aproximadamente 3 semanas. La solicitud se envió en línea usando sus credenciales de inicio de sesión. Pero nuestro sistema de seguridad la marcó. Porque la dirección IP no coincidía con sus dispositivos habituales. Hace 3 semanas. Courtney todavía vivía en mi casa hace 3 semanas. Todavía jugaba a ser la prometida amorosa, mientras aparentemente intentaba poner sus manos en mi dinero, a mis espaldas. ¿Quién era el usuario autorizado que se intentó agregar? Courtney. La sangre se me heló. ¿A qué accedió exactamente? Nuestros registros muestran que tuvo acceso parcial a la cuenta, durante aproximadamente 5 horas. Antes de que nuestra detección de fraude bloqueara la cuenta. Ella vio los saldos de todas las cuentas vinculadas. La cuenta corriente comercial, la cuenta de ahorros comercial. Y sus cuentas personales. Descargó historiales de transacciones, que se remontan a 2 años atrás. Y también intentó iniciar una transferencia bancaria de $12,000 a una cuenta externa. La transferencia fue bloqueada. Por nuestra política de retención de transacciones grandes. Cualquier cantidad superior a los $8,000 requiere verificación telefónica para completarse. $12,000.
Intentó robar $12,000 de mi cuenta comercial mientras yo dormía. Mientras yo estaba al final del pasillo, a menos de 10 metros de distancia. Pensando que solo estábamos pasando por una mala racha. Voy para allá. ¿Hoy? Ahora mismo. Llegué al banco en menos de una hora. La especialista en fraudes, una mujer de unos 50 años de aspecto severo, que probablemente había visto todas las estafas posibles, me mostró los registros de acceso en una oficina privada. Ella inició sesión a las 2:43 am del martes. El mismo día que usted terminó el compromiso. Nuestro sistema registró la hora de todo. Eso sería aproximadamente 6 horas después de su desacuerdo. Sobre el acuerdo prenupcial, según la línea de tiempo que ha descrito, la noche del ultimátum. Mientras yo dormía, ella ya estaba tratando de robarme. La marca de tiempo se repetía en mi cabeza. Las 2:43 am. Probablemente yo estaba en la fase de sueño más profunda. Mientras ella revisaba los saldos de mis cuentas. Pasó 4 horas revisando sus cuentas sistemáticamente, de forma muy metódica. Primero, verificó los saldos en todas las cuentas vinculadas. Luego, descargó los estados de transacciones. Nuestros registros muestran exportaciones en PDF a las 3:17, 3:24, 3:31 y 3:45 am. Después, comenzó a mapear patrones. Buscó cuándo ingresan los depósitos, cuándo se liquidan los pagos, y qué cuentas tienen más liquidez. Incluso exportó una lista de sus clientes más grandes y de sus calendarios de pago. Esta no fue una navegación casual. Esto fue un reconocimiento de campo. Increíble. A las 5:51 am, ella buscó cómo agregar un usuario autorizado, utilizando su sesión guardada en el navegador. A las 6:08 de la mañana, intentó agregarse a sí misma como firmante autorizada en la cuenta corriente comercial. Esa solicitud falló. Porque requiere verificación en persona con 2 formas de identificación. Luego, a las 6:17 am. Intentó hacer la transferencia bancaria. Incluso escribió, reembolso de depósito, en la línea de concepto. Probablemente esperando que pasara desapercibida, si alguien le echaba un vistazo. ¿Hacia dónde? A una cuenta en la cooperativa de crédito Community First. Al otro lado de la ciudad. La rastreamos. La cuenta fue abierta 4 días antes del intento de transferencia. Solo estaba a su nombre. Sin otros firmantes. Ella lo había planeado. Esto no fue un impulso emocional, como enojarse y hacer algo estúpido en el calor del momento. Ella había abierto la cuenta receptora, antes de darme aquel ultimátum. Iba a llevarse mi dinero, me casara con ella o no. Señor, esto es un fraude electrónico de manual. Y es un delito federal. Necesita presentar una denuncia policial inmediatamente. Llamé a mi abogada desde el estacionamiento del banco, con las manos temblando, mitad enojado. Y mitad sintiendo que tenía la razón. Soy Cla. Courtney intentó robar $12,000 de mi cuenta comercial, mientras vivía en mi casa. Hubo una pausa. Cla. Eso es un delito grave. Cargos federales reales. Tiempo de prisión. ¿Estás absolutamente seguro de que quieres seguir adelante con esto? Intentó robarme mientras yo estaba dormido, a unos pocos metros de distancia. Sí, estoy seguro. El reporte policial tomó 3 horas. El detective a cargo de los delitos de cuello blanco, era un tipo robusto con un enfoque metódico. Y que tenía la vibra de alguien que había visto todas las estafas posibles. ¿Tiene alguna idea de cómo obtuvo sus credenciales de inicio de sesión? Vivía conmigo. A veces yo trabajaba desde casa por las noches. Y entraba a mis cuentas con ella en la misma habitación. Ella se dedica al marketing digital. Entiende de sistemas, y sabría qué buscar.
Probablemente. Me vio escribir mis contraseñas un par de veces. El intento de transferencia bancaria y la cuenta receptora preestablecida sugieren una premeditación significativa. Esto no fue un momento de debilidad. No, ella abrió esa cuenta 4 días antes de darme el ultimátum. Antes, incluso, de que peleáramos. Ya había decidido llevarse todo lo que pudiera conseguir. El detective asintió, tomando notas. Investigaremos a fondo. Solicitaremos los registros bancarios, rastrearemos las direcciones IP. Y documentaremos la línea de tiempo completa. Si la evidencia respalda los cargos, y por lo que describe, parece que así será, emitiremos una orden de arresto. Agregué el recibo de la limpieza del armario a la misma carpeta de los registros bancarios. Eran $43 por desengrasante, imprimación y pintura. Me gustan los patrones. Y a los tribunales, también les gustan los patrones. Las noticias viajan rápido en los pequeños círculos legales. Una semana después de que presenté la denuncia policial, Courtney me llamó. Escuché que fuiste a la policía. ¿Qué estás haciendo? Reportar un delito. Hubo una confusión con el acceso a la cuenta, fue un malentendido. Ingresaste ilegalmente a mis cuentas, e intentaste robar $12,000. No hay ningún malentendido. No me los iba a quedar. Solo estaba demostrando un punto. ¿Qué punto? Que podías llevarte mi dinero cuando quisieras. Que me estabas ocultando bienes. Yo tenía derecho a saber a qué estaba accediendo en el acuerdo. Es mi cuenta comercial. Courtney. El negocio que construí antes de conocerte. No tenías derecho a nada de lo que hay allí. Click colgó. 2 días después, llamó su padre, porque, por supuesto que lo hizo. Esta situación con la policía se detiene de inmediato. Señor. Courtney cometió un error al acceder a su cuenta. En realidad no se llevó nada. No se hizo ningún daño real. Ella intentó robar $12,000. La única razón por la que fracasó es porque el sistema de seguridad del banco lo detectó. Estaba emocional, muy alterada por lo de la boda. Abrió la cuenta receptora 4 días antes del ultimátum. Antes de que siquiera peleáramos. Todo esto fue calculado. Ella es joven. No puedes destruir su vida por un error de juicio. Acceder a cuentas a las 3:12 de la noche e intentar hacer transferencias bancarias. No es un error de juicio. Es un fraude. Es un delito federal. Debería haberla criado mejor. En lugar de venir a gritarme sobre lo que debo o no debo hacer. Habla con el abogado de Courtney. 3 semanas después, la arrestaron en la casa de sus padres. Hicieron el suficiente ruido, como para que los vecinos se dieran cuenta. Su padre intentó bloquear físicamente a los agentes federales para evitar que se llevaran a su hija. Terminó esposado él mismo, por obstrucción a la justicia. Pasó una noche en la cárcel del condado, mientras su abogado hacía malabares para sacarlo. Escuché que la gente del club de campo tuvo sus propias opiniones sobre ese incidente. Aparentemente, su grupo de 4 jugadores de golf estuvo más callado de lo habitual durante algunas semanas. Los procedimientos legales se extendieron por 3 meses. Hubo descubrimiento de pruebas, mociones, retrasos, y el habitual arrastre burocrático. El costoso abogado defensor de Courtney intentó el ángulo de estaba confundida sobre la propiedad de la cuenta. Debido a la angustia emocional por el estrés de la planificación de la boda. Incluso, trajeron a un psicólogo, que testificó sobre estados disociativos provocados por un trauma relacional agudo. La fiscalía lo desmanteló todo en minutos, con los registros de marcas de tiempo del banco. Ella había investigado la estructura de la cuenta deliberadamente. Había buscado
de manera específica, las cuentas con los saldos más altos. Había anotado los patrones de transacciones para sincronizar su intento con el momento en que la liquidez fuera más alta. Había abierto la cuenta receptora 4 días antes. No durante un colapso emocional, sino durante un jueves perfectamente normal, en el que también había ido a yoga, y se había arreglado las uñas. Ella había programado la transferencia para las 6:12 de la noche, hora en la que yo definitivamente estaría dormido. Esto no fue una confusión. Esto fue un robo. Se declaró culpable para evitar el juicio. Una jugada inteligente. Un jurado la habría enterrado viva. La sentencia fue 18 meses de libertad condicional federal. Restitución total al banco por los costos de la investigación, 150 horas de servicio comunitario. Y una condena por un delito federal grave, que aparecería en todos sus antecedentes penales por el resto de su vida. Se acabaron los trabajos de marketing digital en empresas respetables. Se acabó la identidad de soy una profesional, ahora, solo sería Courtney. Una delincuente condenada. Sus padres me culparon hasta el final. Su madre me llamó la noche antes de la sentencia, para suplicar clemencia. Le dije que yo no era el fiscal, y que no tenía ninguna influencia en las sentencias federales. Me llamó desalmado. Así que colgué. 5 meses después, yo salía del juzgado después de dar una declaración jurada. En un asunto comercial no relacionado, una disputa de contrato con un proveedor de piezas, que intentó cobrarme por un inventario que nunca entregó. Ese tipo de molestia rutinaria, a la que te acostumbras cuando diriges un negocio el tiempo suficiente. Entonces, la vi. Era Courtney, de pie cerca de la fuente de agua en el vestíbulo principal, hablando con alguien que parecía un defensor público. Era un tipo joven con un traje barato, que sostenía una pila de archivos. Ella había perdido peso, llevaba el cabello recogido hacia atrás, sin maquillaje. Y usaba ropa que no le reconocí, probablemente, lo que podía pagar con $12 la hora. Se veía exhausta, con ese cansancio que te cala hasta los huesos, que sientes cuando toda tu vida se está yendo por el desagüe. Ella me vio al mismo tiempo que yo la vi a ella. Por un segundo, ninguno de los dos se movió. La gente pasaba caminando, abogados, acusados, familias esperando su turno frente a un juez. Todos ocupados con sus propios problemas, y sus propias citas en la corte. Los suelos de mármol hacían eco, con las pisadas y los murmullos de las conversaciones. Luego, ella le dijo algo al abogado, quien asintió y se alejó, probablemente dándole una privacidad que ella no se merecía. Se acercó, y se detuvo a 1,5 metros de distancia, como si no estuviera segura de si se le permitía estar más cerca. Courtney. No sabía que estarías aquí. Una disputa con un proveedor, nada que tenga que ver contigo. Ella asintió, miró el piso de mármol, y luego volvió a levantar la vista. Finalmente conseguí trabajo. Ingresando datos en una agencia de empleo temporal. A $12 la hora. Mis padres tuvieron que ser los cofirmantes en el contrato de alquiler de mi apartamento. Porque ningún arrendador me aceptaría, con la condena en mi expediente. Yo no dije nada. Repaso esa noche constantemente en mi cabeza. La noche en la que te di el ultimátum. Sigo pensando que, si tan solo hubiera dicho que sí al acuerdo prenupcial, ahora mismo estaríamos casados. Todavía tendría mi carrera, mi apartamento, mis amigas, todo. Probablemente. Estaba tan segura de que te rendirías. Siempre cedías antes, en todo. Yo pensé. Su voz se apagó. Pensaste que yo valoraba la paz, por encima de mis principios. Sí, eso pensé. Así fue, durante un tiempo. Pero luego me mostraste, lo que eso me estaba costando realmente. Se secó los ojos. Aún no había lágrimas, pero estaba cerca. Lo siento.
Por todo. Por el ultimátum, lo de la cuenta, todo. La miré durante un largo momento. Era la mujer con la que había planeado casarme, la mujer que se había reído de mis preocupaciones. Y que había intentado robarme mientras dormía. Creo que lo sientes, Courtney. Pero lo sientes porque te atraparon. Sientes que haya habido consecuencias. Si el banco no hubiera marcado esa transferencia, te habrías llevado el dinero, y luego habrías descubierto cómo llevarte más. Eso no. Sí lo es. Abriste esa cuenta receptora antes de darme el ultimátum. Ya habías decidido robarme. La pelea por el acuerdo prenupcial fue solo una prueba, para ver si en su lugar, podías conseguir el dinero legalmente. No lo negó. No podía. La línea de tiempo de los hechos estaba en los registros del tribunal. Yo te amaba, dijo en voz baja. Ahórratelo, nena. Su abogado le estaba haciendo gestos desde el otro lado del vestíbulo. Se acabó el tiempo. Tengo que irme. Es mi control de libertad condicional. Buena suerte con eso. Dudó, como si quisiera decir algo más, pero luego se dio la vuelta y se alejó. La vi marcharse. No sentí triunfo. No sentí satisfacción. No sentí mucho de nada, excepto que todo había terminado. Tal vez me sentía un poco cansado. Tal vez un poco mayor de lo que era, hace 10 meses. Me subí a mi camioneta, y conduje hasta el taller. Tenía trabajo que hacer.